Buenos días, mi nombre es Alessandra Mendoza, es un gusto nuevamente estar con ustedes gracias a la invitación de IDEM. Y en esta oportunidad vamos a conversar respecto de varios aspectos del derecho procesal constitucional que nos permitan identificar cómo es que se ejerce la magistratura constitucional, cómo es que los jueces constitucionales protegen, cautelan debidamente los derechos de cada uno de los ciudadanos que acuden en busca de tutela. No olvidemos que la tutela en un proceso constitucional son derechos fundamentales. Como vimos ayer brevemente, lo que señalamos era que en el habeas corpus, por ejemplo, se protege la libertad individual. En el habeas data se protege el acceso a la información y a que ésta no sea tergiversada o utilizada con otros fines que puedan afectar la vida privada de aquel que pone a disposición esta información. Pero analizamos también que el proceso de amparo es un proceso muy amplio porque abarca una serie de derechos fundamentales que están protegidos a través de este mecanismo constitucional. Lo cierto es que los jueces constitucionales, aquellos que ejercen la magistratura, tienen una especialización porque en todo momento su análisis va a estar vinculado siempre al respeto a la Constitución. Entonces, la jurisdicción constitucional deviene directamente de la Constitución. Es aquella que tiene carácter excepcional pero necesario. El legislador ha pretendido que el juez ordinario no sea quien se encargue de la tutela de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales, y es así que la doctrina hace referencia a dos grandes jurisdicciones, la constitucional y la ordinaria. En este punto va muy de la mano con lo que conversábamos ayer, ¿no? El juez ordinario, en principio, no es que conozca los temas constitucionales en específico, porque para eso existe, por ejemplo, la vía del proceso de amparo, la vía de los procesos constitucionales, ¿no? Pero más allá de ello, y por eso es que es importante conseguir una especialización, lo cierto es que el juez constitucional, la magistratura constitucional, tiene un conocimiento directo de la Constitución y es esa especialidad la que le permite expedir sentencias fundadas en derecho. Sin perjuicio de ello, también dijimos ayer que los jueces ordinarios sí tienen la potestad, la posibilidad también, siempre, de conocer derechos que están reconocidos en la Constitución. Sin duda alguna existen procesos ordinarios en los que, por ejemplo, se discute el derecho de propiedad. Y ahí el juez ordinario tendrá que aplicar la Constitución y analizar ese derecho a la luz del derecho constitucional. Sin embargo, sí es verdad que el juez constitucional tiene una mirada desde la Constitución y su especialización está ahí. Entonces, lo que se ha pretendido con esta magistratura constitucional es que en principio no sea el juez ordinario el que conozca la vulneración de estos derechos fundamentales, sino el juez constitucional. Y así, la jurisdicción constitucional a la que hacemos referencia también implica la existencia de un juez constitucional que cambia su condición ordinaria a la excepcional, condición que proviene de la misma Constitución cuando se trata de aplicar garantías constitucionales. Efectivamente, esto es producto de la especialización, ¿no? El juez civil, por ejemplo, ¿no?, que aplicaba el Código Procesal Civil, tiene una especialización distinta cuando es un juez constitucional porque aplica, por ejemplo, el nuevo Código Procesal Constitucional, que tiene reglas específicas, que tiene disposiciones determinadas que están vinculadas a derechos fundamentales de índole constitucional y, por lo tanto, su especialización es totalmente distinta. Ahora bien, los principios vinculados a la interpretación constitucional son los siguientes. El principio de unidad. La Constitución debe ser considerada como un todo armónico y sistemático. Eso tiene que ver también mucho con los métodos de interpretación normativa, ¿no? Es decir, cuando nosotros aplicamos los métodos de interpretación normativa, sin duda alguna, el método de interpretación sistemático está orientado siempre a que las disposiciones no son islas, ¿no? O sea, siempre deben ser interpretadas de manera armónica. Si yo tengo un artículo 2 de la Constitución que reconoce los derechos fundamentales y reconoce como un derecho fundamental el derecho a la educación, los demás artículos de la Constitución que hablen sobre el derecho
a la educación tienen que ser interpretados de manera sistemática y así en todo el ordenamiento. De hecho, no es una excepción la legislación en general. Siempre debemos tener una interpretación armónica respecto del contenido normativo. La Constitución responde a eso. Ahora bien, la Constitución, por ejemplo, señala que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones no son revisables ante el Poder Judicial y así lo establece el artículo 142 y 181. Sin embargo, el artículo 200, inciso 2, establece que el amparo procede en defensa de los derechos fundamentales lesionados por una persona, autoridad o funcionario. En este punto, por ejemplo, podríamos en principio, y podría ser materia de un análisis, evidenciar una contradicción. Si es que la Constitución protege los derechos fundamentales, amenazados o vulnerados por cualquier autoridad, funcionario o persona, natural o jurídica, ¿cuál sería la razón para, o cómo se entiende que si la Constitución protege de forma genérica cualquier amenaza o vulneración a cualquier derecho fundamental, esa amenaza o vulneración, cuando está vinculada al Jurado Nacional de Elecciones, que es el que incurre, por ejemplo, en este acto lesivo, no podría ser revisada por un juez constitucional? Es un poco extraño, ¿no es cierto? Podríamos entender que quizás ahí hay una contradicción inmersa en la Constitución. Sin embargo, también se dice que esta excepción está vinculada a no vulnerar el sistema democrático, ¿no? Tenemos que tener una autoridad y por lo tanto el Jurado Nacional de Elecciones hace prevalecer, el ordenamiento jurídico hace prevalecer que sea el Jurado Nacional de Elecciones el que tenga la última palabra para que aquellas decisiones que se toman en el marco de este proceso, los procesos populares de elección, por ejemplo, que se tienen respecto a nuestras autoridades, no se vayan a ver viciados o dañados a través de procesos judiciales que impidan aquellas decisiones que han sido tomadas, por ejemplo, en una elección. Entonces, ahí hay una ponderación de qué es lo que puede favorecer a la sociedad más allá del principio de unidad. El principio de concordancia práctica lo que nos dice es que a partir de los principios, derechos y valores que están en la Constitución, debe optimizarse y armonizar su interpretación, ¿no? Evidentemente, cada disposición normativa debe ser interpretada a la luz de los principios y valores que emanan de la Carta Magna. Toda aplicación debe tener en cuenta que se fundamentan en la protección de la dignidad y de la persona. Y ahí veremos más adelante que efectivamente este principio de concordancia práctica es de suma relevancia, porque hay derechos que están reconocidos en la Constitución expresamente, y que, por ejemplo, pueden ser materia de un proceso de amparo porque tienen contenido constitucional. Sin embargo, como veremos cuando analicemos el proceso de amparo en la siguiente sesión, lo cierto es que ninguna de esas disposiciones, esos numerales, son números clausus, no, son números apertos. ¿Por qué? Porque más allá de que están reconocidos en la Constitución y que esos derechos pueden ser objeto de un proceso de amparo, también podrían serlo aquellos objetos que no están expresamente reconocidos como tal en la Constitución, pero que tienen contenido constitucional. Y así, por ejemplo, cuando lo reconoce el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque lo que sí hay que identificar es que en estos procesos de índole constitucional, lo que se privilegia, se protege, se cautela, es la dignidad de la persona. Cuando tengamos derechos constitucionales o derechos que no estén expresamente regulados como tales, pero que tengan ese contenido, entonces podremos decir que si se está protegiendo la dignidad de la persona, tiene un contenido constitucional que debe ser cautelado. El principio de eficacia integradora apuesta por la unidad política de la Constitución, lo que implica buscar o identificar soluciones jurídico-políticas que promuevan la integración social, el bienestar general. Bueno, este principio de eficacia integradora, de hecho, es un principio importantísimo que si es que fuera aplicado como tal en la sociedad, otros serían los resultados, ¿no? Acá hay una preocupación, de hecho, política porque lo que se quiere es beneficiar a la sociedad. Lamentablemente, lo que vemos en la práctica es que este principio no se aplica tal cual, porque el bienestar privado de muchos funcionarios prevalece ante el bienestar general, y es por eso que los índices de corrupción en el Perú son
realmente graves e importantes y que desde donde estemos, los operadores del derecho y en general el rol que cumplamos en la sociedad siempre debe estar orientado a combatirla, porque este principio de eficacia integradora se ve vulnerado en cada uno de esos casos de corrupción donde el bienestar general no es el que prima, sino el bienestar particular, y por lo tanto no existen políticas públicas y soluciones jurídico-políticas que promuevan la integración social. El principio de corrección funcional tiene que ver con el respeto a las competencias de los poderes públicos y los organismos sin restringir ni vulnerar sus funciones constitucionales. El Jurado Nacional de Elecciones, cuyas decisiones no pueden ser objeto del Poder Judicial, no pueden desconocer los derechos constitucionales. Como dijimos hace un momento, las decisiones que emita el Jurado Nacional de Elecciones no son revisables a través de, por ejemplo, procesos de amparo, porque lo que se pretende cautelar es que ellos tengan la decisión definitiva para que las elecciones no estén, por ejemplo, siendo discutidas de manera, por muchos años a través de un proceso judicial. Pero lo que sí es verdad es que hay una responsabilidad de la autoridad porque en cada una de sus decisiones deben respetarse los derechos fundamentales que de ella emanan. Y eso es sumamente relevante. La pregunta que tenemos que hacernos es, efectivamente en todos los casos del Jurado Nacional de Elecciones, pero en general, las autoridades tienen en cuenta estos derechos fundamentales. Yo he tenido la oportunidad de ver procesos contenciosos donde, por ejemplo, organismos reguladores no han notificado la notificación de cargos o no, y ellos dicen que sí, pero lo cierto es que cuando uno va al expediente dices, oye, esto no está acreditado, no está acreditada la notificación de cargos que finalmente contiene la imputación del cargo que se señala. En consecuencia, se vulnera el derecho constitucional a la defensa y es evidente que el derecho constitucional a la defensa está reconocido en la Carta Magna, tiene contenido constitucional y se transgrede. Entonces, sí es importante que las autoridades en el ejercicio de su facultad sancionadora y administrativa en general tengan en cuenta el principio de corrección funcional. El principio de razonabilidad es que toda actuación del poder público o privado debe cumplir con los fines constitucionales legítimos. En consecuencia, toda actuación arbitraria se encuentra constitucionalmente prohibida. Aquí, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de la expropiación regulatoria, pero para continuar con lo que habíamos mencionado hace unos instantes, si, por ejemplo, no se notifica con la notificación de cargos y se vulnera el derecho constitucional a la defensa, es evidente que ese ejercicio del poder público no está siendo realizado de manera razonable. Porque, ¿qué es lo que debería pasar cuando existen dudas sobre una notificación de cargos? Que la administración vuelva a notificarlos. Porque la notificación de cargos es el inicio de un procedimiento sancionador. Si es que no se ha acreditado de manera fehaciente que el administrado ha tenido conocimiento de esa imputación, que es el acto 1, entonces en esa primera parte donde en la primera oportunidad que tiene el administrado solicita la nulidad, lo correcto es volver a notificar con la notificación de cargos para que pueda saber el detalle de la imputación. De lo contrario, se vulnera el derecho constitucional a la defensa y por lo tanto la actuación del poder público no está siendo ejercida de manera razonable. Lo mismo existe o se produce cuando nos encontramos ante una expropiación regulatoria. El Tribunal Constitucional ha reconocido la expropiación regulatoria, de hecho la analiza en muchas sentencias, y lo que señala es que la expropiación la podemos conocer tal cual, como cuando se despoja a alguien de su propiedad, pero también a través de una regulación, porque un acto administrativo que limita o restringe el derecho de propiedad de una persona natural o jurídica también constituye una expropiación regulatoria, una vulneración al derecho a la propiedad y por lo tanto una violación al principio de razonabilidad en el ejercicio del poder. El principio de eficacia integradora apuesta por la unidad política de la Constitución, lo que implica buscar o identificar soluciones jurídico-políticas que promuevan la integración social. El control de constitucional. El ordenamiento jurídico que nos rige debe ser coherente y pleno. Será coherente cuando las normas no se contradigan entre sí y será pleno cuando se otorga una solución para un caso, es decir, cuando a partir del ordenamiento jurídico pueda darse solución a una incertidumbre jurídica. Es ahí donde se sustenta el control constitucional. Esto es, lo que pretende finalmente es que existe una coherencia entre la normativa con la finalidad de que las normas y los reglamentos no se contrapongan a la Constitución. El control de constitucionalidad se vincula al concepto de plenitud en las medidas
en que los jueces constitucionales, cuando conocen las causas que se ponen a su conocimiento, pueden detectar las lagunas o vacíos normativos e integrarlas a sus sentencias. El control constitucional finalmente parte de ese análisis que deben hacer los jueces constitucionales, donde la Constitución es el mecanismo que se utiliza a partir del análisis de ella para encontrar una solución a un caso concreto, pero finalmente para resolver la incertidumbre jurídica. Lo cierto es que siempre debemos mirar la Constitución como el derecho material, que es el que se está cautelando, que, como decíamos en la charla de ayer, tiene que ver mucho con este medio, que es el proceso que nos permite materializar ese reconocimiento efectuado en la Constitución. Si es que se vulnera el derecho a la vida, a la educación, yo interpongo un amparo, el proceso constitucional de amparo es el medio que me permite dar solución a esta incertidumbre jurídica a partir del reconocimiento de ese derecho material reconocido en la Carta Magna. Entonces, sí es fundamental que, como hablábamos ayer, tengamos a ambos. La solución de las controversias con relevancia jurídica a partir del ordenamiento jurídico que reconoce ese derecho material, sumado al proceso en sí, que sin duda alguna es el medio que permite efectivizar ese derecho material. Los modelos de control constitucional son el concentrado y el difuso. El concentrado es que un órgano, el tribunal o la Corte Constitucional ejercen ese tipo de control y sus decisiones sobre la constitucionalidad de una ley tienen efectos equiparables a la derogación de la ley. O sea, es decir, tienen efectos generales para todos. El tribunal, una corte, decide que esta norma no es constitucional y por lo tanto deroga la ley, la saca de su ordenamiento y eso tiene un efecto general para todos. En cambio, el control difuso es ejercido por todos los jueces del Poder Judicial cuyas decisiones tienen consecuencias particulares vinculadas al caso en que se ejerce el control de constitucionalidad. La ley en cuestión solo se le aplica al caso concreto, quedando vigentes las demás que existen. Entonces, para los demás. Entonces, la diferencia entre el control concentrado y el difuso se manifiesta porque mientras que el concentrado tiene efectos generales, el difuso tiene efectos particulares solamente para aquellos que estén involucrados en el caso. Nuestro sistema recoge una suerte de control mixto. Nosotros tenemos, como sabemos, a un tribunal constitucional que conoce el proceso de inconstitucionalidad y que al declarar inconstitucional una norma, que de hecho esa decisión tendrá efectos generales, lo que está haciendo finalmente es ejercer el control concentrado. Pero también tenemos el control difuso, porque el juez constitucional en un caso en particular podrá decidir sobre la aplicación de una norma y por lo tanto tendrá efectos particulares. Entonces nosotros no tenemos un extremo u otro, tenemos un sistema mixto que nos permite complementar muy bien el control concentrado y el difuso. Nuestro sistema se sustenta en lo que conocemos como el civil law, y es que nuestro sistema nacía y terminaba en la ley. Sin embargo, esto ha variado a lo largo del tiempo debido al proceso de constitucionalización de las distintas áreas del derecho. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha jugado un rol predominante en la interpretación y en ciertos casos excepcionales en el reemplazo de la ley. Ello porque cuando los jueces aplican los criterios de constitucionalidad, también se convierten en creadores de la ley. Es por ello que la jurisprudencia es una fuente de derecho. Entonces, ahora ya no solo se acude a la ley para saber qué nos ordena el derecho, sino también a la Carta Magna. Y también, sin duda, a los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional. Un ejemplo de ello es el principio de interdicción de la arbitrariedad. El principio de interdicción de la arbitrariedad no está reconocido como tal en la Constitución Política del Perú. De hecho, su referencia, cuando uno interpone, por ejemplo, una demanda de amparo o un proceso contencioso administrativo donde se denuncia la vulneración de la Constitución, lo que señala es que su contenido constitucional está resguardado en las sentencias del Tribunal Constitucional. El tribunal, en una serie de sentencias, ha señalado que este principio tiene contenido de índole constitucional porque lo que resguarda es que la autoridad no actúe de manera arbitraria, respondiendo a sus intereses sin cautelar los intereses de los administrados, sin hacer una ponderación ahí. Entonces, cuando tenemos una decisión que no está fundada en derecho, que no está motivada, que no es razonable, por ejemplo, se vulnera el principio de interdicción de la arbitrariedad, porque ese pronunciamiento no responde a causas objetivas,
sino, por ejemplo, a la voluntad, a la mera voluntad de aquel que está administrando justicia. Y cuando digo administrando justicia me refiero al ámbito del Poder Judicial o evidentemente también al interior de los procedimientos administrativos. Entonces, el principio de interdicción de la arbitrariedad es un principio reconocido por el Tribunal Constitucional, tiene contenido constitucional y por lo tanto se refleja de alguna manera en la Carta Magna porque parte o es parte del Estado constitucional de derecho. El Tribunal Constitucional cuenta con 3 productos jurisprudenciales: la sentencia de inconstitucionalidad, el precedente y la doctrina jurisprudencial. Por eso es que decimos que si bien es cierto nuestro sistema se sustenta en el civil law, ha ido modificando en el tiempo, porque la constitucionalización de las distintas áreas del derecho ha permitido que la norma evidentemente sea la primera referencia, se tiene que cumplir con las normas y evidentemente con la Constitución, pero que también tengamos derechos reconocidos a través de estos productos judiciales que emite el Tribunal Constitucional, que tienen contenido constitucional y que deben ser aplicados. La sentencia de inconstitucionalidad. En estos procesos, lo que sucede es que el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la constitucionalidad de la ley, esto es, sobre su compatibilidad con la Constitución, y se genera una sentencia que tiene carácter de cosa juzgada y que es de aplicación general. Si es que se declara la inconstitucionalidad de una ley y el efecto es que salga, esto es, que deje de ser considerada en el ordenamiento jurídico, y como hemos indicado, tiene la calidad de cosa juzgada, es un pronunciamiento que en ese sentido no puede dejar de lado, no puede ser dejado de lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la sentencia de inconstitucionalidad? Es eso, que a partir del proceso de inconstitucionalidad, alguien denuncia que una norma va en contra de la Constitución y por lo tanto el Tribunal Constitucional analiza esta situación y si es que declara fundada la demanda y declara la inconstitucionalidad de una norma, lo que pasará ahí es que esa norma sale del ordenamiento jurídico y, como dijimos en un momento, tiene efectos generales. Por lo tanto, le es aplicable a todos y no puede ser desconocido porque tiene carácter de constitución. El precedente funciona de la siguiente manera. Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren calidad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia. Y así, y si el Tribunal Constitucional decide apartarse del precedente, entonces tendrá que motivar las razones por las cuales se aparta del mismo. El precedente encuentra sustento en 2 principios: igualdad y seguridad jurídica. El primero está vinculado a que 2 supuestos de hecho iguales deben ser tratados del mismo modo por el legislador, pero también a la igualdad en la aplicación de la ley, siendo que el Poder Judicial, frente a un caso similar resuelto con anterioridad, aplica el mismo criterio. El principio de seguridad jurídica está vinculado a la certeza y predictibilidad de las actuaciones de los órganos jurisdiccionales. Ahora, es importantísimo la expedición de precedentes a partir del Tribunal Constitucional. Es importante, ¿por qué? Porque, como bien dicen, se señala en la lámina, nos permite tener igualdad en la aplicación de la ley y seguridad jurídica. Yo tengo un caso, hoy se resuelve de una manera y de acá a 2 años hay un caso exactamente con las mismas características, pero solamente entre distintas partes, el criterio debería ser uniforme. Y si no es uniforme, es evidente que el tribunal tendrá que señalar por qué es que se aparta de ese precedente que calificó como tal en un anterior. Más allá de eso, lamentablemente lo que pasa en algunos casos es que no se cumple con esa regla, es que el Tribunal Constitucional puede haber emitido pronunciamientos que luego son, en otros casos se resuelve totalmente distintas, pese que la naturaleza de ambos casos son iguales. Por ejemplo, el caso Medina de Vaca, el caso Scotiabank, sobre los intereses, que salió en varios periódicos, no fue resuelto de la misma manera. Si bien es cierto el caso de Medina de Vaca, no se señaló, si no me equivoco, que era tal cual un precedente, sí es verdad que existieron casos luego de Medina de Vaca sobre intereses que se resolvieron de la misma manera. En el caso de Scotiabank no pasó lo mismo, se resolvió de una manera totalmente distinta cuando la aplicación de los intereses del Trump, la forma en la que se habían calculado, era exactamente igual en ambos casos. Entonces, sí es importante tener cuidado en el que se resguarde estos principios de igualdad y seguridad jurídica, porque en la medida en que un sistema tenga decisiones que constituyan precedentes, dará predictibilidad respecto de las decisiones que se emitan a través de los poderes del Estado que tienen la posibilidad de administrar justicia.
¿no? Evidentemente del Poder Judicial, y cuando se tramite un proceso constitucional a través del Tribunal Constitucional. Que las autoridades emitan decisiones que puedan ser predecibles da seguridad jurídica en el sistema. La doctrina jurisprudencial está constituida por la reiterada interpretación de los derechos y principios constitucionales, así como la interpretación de la ley efectuada por el Tribunal Constitucional conforme a la Constitución. Entonces, está constituida por las interpretaciones de la Constitución realizadas por el Tribunal Constitucional y las interpretaciones constitucionales de la ley en sí misma. Lo cierto es que si es que nosotros nuevamente tenemos pronunciamientos del Tribunal Constitucional que tienen interpretaciones reiteradas respecto de la Constitución y la ley, que están vinculadas evidentemente a derechos y principios, vamos a poder generar predictibilidad en el sistema, vamos a poder tener seguridad jurídica, porque aquel que demande, que ya ha visto que un caso se ha resuelto muy parecido al suyo, porque tiene las mismas características, va a poder tener seguridad jurídica respecto de lo que puede preverse en esa controversia. Eso nos da predictibilidad en el sistema, nos permite tener un sistema sólido donde donde uno tiene que tener desconfianza respecto a que los casos se resuelvan a partir de la voluntad de aquel al que se le sometió determinada controversia, y que si hoy día le pareció y mañana no, entonces tengas pronunciamientos absolutamente distintos, ¿no? Cumplir con precedentes, con doctrina jurisprudencial, que te permita dar un hilo conductor a determinados casos que se parezcan mucho y que, por ejemplo, solamente varíen las partes, nos permite tener un sistema de justicia sólido. El Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Es innegable que entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, que ejercen función jurisdiccional, existen determinadas tensiones en algunos casos, ¿no? Si bien el Tribunal Constitucional se especializa en materia constitucional y el Poder Judicial en materias de carácter general, lo cierto es que este último también hace control constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional, como sabemos, es el intérprete de la Carta Magna en primer orden y por lo tanto resuelve en última instancia los procesos constitucionales. Pero el Poder Judicial también conoce de derechos constitucionales y sin duda alguna los procesos de habeas corpus, habeas data, etcétera, en el Poder Judicial. El juez constitucional y la Sala Superior pertenecen al Poder Judicial y se resuelven de manera definitiva ante el Tribunal Constitucional. Esto hace que se generen algunos conflictos, porque si ustedes ven, finalmente el Poder Judicial puede haber resuelto una causa en la primera y la segunda instancia, pero si llega al Tribunal Constitucional, lo que decide el Tribunal Constitucional va a ser lo definitivo. Entonces, como que podría interpretarse de alguna manera que el Tribunal Constitucional decide y controla aquellos actos emitidos por el Poder Judicial. En estas relaciones, lo que decíamos, en las que se presentan relaciones tensas, por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional resuelve de forma definitiva los procesos de amparo, habeas corpus y cumplimiento respecto de las sentencias emitidas por la Sala Superior del Poder Judicial. Y cuando a través del proceso de amparo o habeas corpus revisa las resoluciones emitidas por el Poder Judicial en procesos ordinarios, procesos contenciosos administrativos, laborales, civiles, entre otros. Es decir, se resuelve el proceso y se interpone, por ejemplo, un amparo contra resolución judicial. Y el Tribunal Constitucional, ese amparo contra resolución judicial llegará finalmente al Tribunal Constitucional y por lo tanto lo que se decida será aquello que deba cumplirse. Entonces, sí hay relaciones en algunos momentos tensos, porque parecería que en algún punto el Tribunal Constitucional ejerce jerarquía funcional respecto de la interpretación de la Constitución. La conversión de los procesos constitucionales en otro proceso constitucional. Finalmente, los procesos constitucionales, como dijimos también en la charla de ayer, están vinculados siempre al principio de informalismo, ¿no? No son estrictos en las formas. ¿Por qué? Porque lo que se pretende cautelar es un derecho fundamental. Como veíamos ayer en el habeas corpus, podría incluso presentarse de manera verbal, porque lo que no se quiere restringir es el ejercicio de un derecho fundamental, que si existe un acto lesivo que amenaza o vulnera un derecho, como les digo, fundamental, pues no quede desprotegido. Entonces, es por eso que hay un excesivo informalismo en este tipo de procesos, para que pueda cautelarse verdaderamente los derechos. Y cuando digo excesivo informalismo, lo que digo, no lo digo en forma negativa en lo absoluto, todo lo contrario. Lo que digo es que
no es tan formal como en otros procesos porque en esa formalidad se pueden terminar dañando determinados derechos fundamentales. Es por ello que en algunas oportunidades, con la finalidad de ayudar en la celeridad que debe existir en todo proceso constitucional, el Tribunal Constitucional se ha permitido realizar algunas conversiones. Por ejemplo, convertir un proceso de habeas corpus en un proceso de amparo cuando considera que no, lo que se pretende cautelar no es la libertad individual y por lo tanto la vía no es habeas corpus en un proceso de amparo y ahí ha hecho una conversión. Sin embargo, deben haber determinadas características. Por ejemplo, la conversión, no conversación, no es obligatoria para los jueces de primera instancia, pero sí para la sala superior. Debe observarse el plazo de prescripción, evidentemente, de cada uno de esos procesos. Debe verificarse la legitimidad para hablar del demandante. No se puede variar el petitorio ni la fundamentación fáctica. Debe haber un riesgo de irreparabilidad y debe prescribirse el derecho de defensa. En esa línea, sí es posible, si se cumplen con esos requisitos, hacer una conversión. ¿Por qué? Porque lo que se pretende no es que aquel que ha visto vulnerado su derecho, pero que planteó la demanda de habeas corpus, por ejemplo, sin un abogado, ¿ya? Y ha sustentado la vulneración de su libertad individual, pero luego se da cuenta que no, pues que se reconduzca ese proceso para que, cumpliendo con los requisitos legales de cada vía, cada proceso constitucional, pueda cautelarse verdaderamente el derecho que se pretende proteger. Sobre la ampliación de los efectos de la sentencia a actos sobre la ampliación de los efectos de la sentencia mediante la represión de actos homogéneos, debemos señalar que los procesos de amparo, habeas corpus, habeas data o cumplimiento solo tienen un efecto entre las partes. Eso ya lo hemos analizado también ayer. En efecto, lo que se pretende con ellos es reponer el estado de las cosas al momento anterior a la vulneración o amenaza que se denuncia. Los efectos individuales de la sentencia son la regla. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha reconocido que si se produce un acto sobreviniente que sea sustancialmente homogéneo, declarado lesivo en un proceso de amparo, dicha situación puede ser denunciada ante el juez de ejecución. ¿Qué es lo que se pretende con eso? Cautelar la seguridad jurídica que debe existir vinculada a la cosa juzgada, la obligatoriedad de las sentencias ejecutadas y por lo tanto que aquel que ya inició un proceso, tiene una sentencia que le reconoce el derecho y ya está en proceso de ejecución, pero se comete otro acto lesivo en su contra, que está vinculado a aquello que ha sido materia de discusión en el proceso, no tenga la necesidad de iniciar otro proceso para denunciar esa vulneración, porque lo cierto es que ya existe un pronunciamiento en esa línea respecto de un acto homogéneo. Creo que es sumamente positivo porque en un poder judicial que tiene la carga procesal con la que cuenta hoy en día nuestro sistema, sería inviable, injusto que alguien tenga que iniciar un proceso judicial nuevamente para discutir aquello que ya es materia de una sentencia que se está ejecutando. Para identificar los actos lesivos homogéneos debe tenerse en cuenta aspectos subjetivos y objetivos, ¿no? Objetivos son los que están vinculados al caso, pero los subjetivos se refieren a que se trate de la misma persona afectada en el proceso y que el acto lesivo provenga de la misma autoridad, funcionario o persona condenada en la sentencia. ¿Para qué? Para que, como les mencioné, puedan en ejecución, sin necesidad de un nuevo proceso, aplicarse esa sentencia también a ese acto homogéneo que amenaza o vulnera un derecho fundamental. Muchas gracias, ha sido un placer como siempre estar con ustedes.